este bloque establecemos comunicación a través de la plataforma Zoom con Rafael Lara, director financiero de Itaipú Binacional. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Buen día, Eduardo. Buen día a toda audiencia. Un gusto estar con ustedes a disposición. Doctor, queríamos consultarle un poco acerca de la situación financiera en Itaipú. Ahora se tiene ya un acuerdo con relación a la tarifa. Entiendo que es un tema que en cierto modo causa su incertidumbre y tiene su impacto en algunas cuestiones financieras, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual ahora ya con la tarifa resuelta, doctor, y cómo esto brinda también mayor certidumbre, digo bien, a la binacional? Y hay que tener en cuenta que luego de este periodo de negociación, evidentemente eso traslada cierta incertidumbre en cuanto a ejecución de todos los procesos internos que tenemos y también con los procesos que tenemos con por el lado de los proveedores y con los distintos convenios que tenemos con las entidades del gobierno y organismos multilaterales. Ahora que hay una definición de tarifa, lo que estamos procediendo a hacer es terminar de ejecutar y actualizar nuestro presupuesto en base a esta tarifa actual, que es la determinada, y sobre eso fijarnos las expectativas de ejecución de este presupuesto para las distintas áreas de Itaipú, así como también al destino que vamos a dar en base a las directrices que recibamos del gobierno a los fondos sociales que llegaron a los niveles que están determinados a esta tarifa. Doctor, mientras se tuvo este periodo de indefinición con relación a la tarifa, se estuvo ejecutando lo que se conoce como un acuerdo provisorio para ir continuando con las cuestiones de la entidad. Sí, exactamente. Uno de los principales factores de negociación que tuvimos con el Brasil fue eh, implementar lo que en Itaipú se denomina el procedimiento provisorio para seguir ejecutando los compromisos que tiene a corto plazo con los distintos proveedores. Y en una parte de todo este proceso, desde el mes de enero, no hemos contado con estos provisorios. Sí lo hemos hecho estos procedimientos provisorios, sí hemos hecho en el mes de marzo, en el cual hemos cumplido con los proveedores, hemos tratado de normalizar esa situación y ahora actualmente ya estamos en pleno proceso de normalización en cuanto a pagos. Hay que tener en cuenta que Itaipú tiene compromisos que van de manera repetitiva, rutinaria, con un montón de proveedores, y no solamente en cuanto a generación de energía eléctrica, sino también en cuanto a provisión de insumos para su funcionamiento y también los desembolsos que tenemos que hacer para los distintos proyectos. Y esa es una situación, doctor, haciendo referencia al tema tarifa que afecta a ambos lados, es decir, a la binacional como un todo, lado paraguayo y lado brasileño. Sí, exactamente. Es por eso que en algún momento de la negociación, cuando esto fue realmente donde se tuvieron ciertas posiciones que no eran totalmente desencontradas, pero eran criterios distintos en cuanto al plazo de determinación y también qué priorizar en cuanto a lo que va a ser Itaipú en los próximos años, sí entraba a tallar toda la cuestión referente a las implicancias que tenía esta reducción en cuanto a la capacidad operativa y ejecución de su presupuesto. Doctor, en cuanto a los famosos gastos sociales, ¿esto cómo se va a ir administrando? Ya estuvo mencionando, pero para hacer un poquitito énfasis en el proceso que se tiene que ir atravesando ya con la tarifa definida y ya con el acuerdo de que se va todavía a tener recursos para disponer de gastos sociales. ¿Cómo es este proceso y cómo se va disponibilizando ese dinero en el caso de las transferencias que se realizan para Paraguay? Sí, como ustedes bien saben, el propio presidente de la República fue, que a través de su mensaje determinó los pilares en los cuales se van a ejecutar estos gastos sociales, donde básicamente, entre otras cosas, habla de educación, salud, seguridad principalmente y otros sectores específicos. También mucho tiene que ver con el fortalecimiento y estar preparados o determinar las condiciones para lo que se viene en cuanto a crecimiento en el sector eléctrico. Entonces, en base a eso, lo que se está haciendo es la definición específica. El propio equipo del presidente de la República está definiendo el destino específico de cada uno de estos pilares, que eso ya prácticamente está determinado y en base a eso
se está buscando el mecanismo a través del cual se va a ir ejecutando esto, que puede ser eventualmente a través de los procesos internos de Itaipú o a través de otros mecanismos que se están analizando. La premisa básica, sea a través de Itaipú o sea a través de otros mecanismos que vayan a determinarse, es la transparencia y trazabilidad en cuanto a la ejecución de estos fondos. Esto es una directiva emanada del propio presidente de la República en la cual la rendición de cuentas va a estar en el orden del día para todos y cada uno de los procesos que vamos a llevar adelante. Precisamente, doctor, en el caso de que se opte por Itaipú o una ejecución a través de Itaipú, ¿cómo es el proceso de transparencia de la entidad para que la gente también conozca y para que la gente también sepa? Evidentemente que se tiene un objetivo firme de que se tenga la suficiente transparencia para que la utilización de estos recursos tenga justamente ese grado de transparencia, ¿verdad? Que la gente sepa en qué se está usando y que se está usando bien, ¿verdad? Cuando hablamos de los casos de Itaipú, ¿cómo ustedes garantizan esa transparencia? Bueno, Itaipú tiene procesos internos de compras a través de lo que nosotros determinamos IP, donde se establecen las distintas modalidades de compras y subastas, ya sea licitaciones, subasta a la baja electrónica, y muchas veces esto viene determinado por el tipo de compra que se va a hacer, si va a ser un servicio, si va a ser un bien, si va a ser un convenio o alguna donación. Nosotros dentro de eso lo que estamos preparando es un esquema en el cual, como Itaipú, podamos hacer una rendición de todos esos procesos de compras, no solamente la parte final de quién es el beneficiario y cuánto es el monto, sino también la determinación del porqué de cierto proceso y quiénes son los que eventualmente van a estar ofreciendo esos servicios o presentándose a las distintas licitaciones. También hay que tener en cuenta que internamente como Itaipú, nosotros no solamente tenemos una instancia de desembolso y ahí se espera la entrega de obra. Se dan desembolsos parcelados y los futuros desembolsos se tienen en cuenta los mecanismos de rendición y control en cuanto a calidad y cómo va ejecutándose ese proyecto. Entonces, hay mecanismos preparados de manera interna. Lo que estamos viendo es la forma en la cual vamos a estar exponiendo eso. ¿En cuánto tiempo calculan que van a ir teniendo esas definiciones, doctor? Y tiene que ser en el corto plazo porque prácticamente estamos entrando en el mes de junio. Nosotros tenemos un monto que tenemos que estar ejecutando para lo que es este propio presupuesto de Itaipú. Itaipú tiene la particularidad de que sus presupuestos son estrictamente anuales, sobre todo lo que se refiere a gastos sociales. Entonces, tenemos que determinar esto en la brevedad y a la vez ir ejecutando y haciendo los respectivos llamados para dar inicio a estos proyectos que tenemos. Hay que tener en cuenta que dependiendo de los montos también, por ejemplo, las licitaciones o subastas hasta 5 billones de dólares quedan a instancias del directorio, las que son superiores van a determinación, a aprobación del Consejo Binacional, ¿verdad? En el caso del directorio también, valga la acotación, es binacional. Entonces tenemos mecanismos de control cruzado en cuanto a ejecución de esos procesos. ¿Se tiene el cálculo, doctor, de cuánto correspondería el término de gastos sociales en este año 2024? Y es un monto que está en torno a 600 millones de dólares, ¿verdad? En total. Pero una parte, evidentemente, ya viene comprometido de proyectos anteriores. Eso es lo que no quiero aventurarte a dar un monto específico, porque muchas veces eso queda en el sentido de la gente. Lo que tenemos que definir es bien cuánto tenemos comprometido y cuánto tenemos disponible para ir ejecutando. Hay proyectos que vienen de antes, que son proyectos cuya ejecución supera los un año, normalmente van a 3 años y eso también se tiene que ir cumpliendo en cuanto al pago, ¿verdad? Entonces, esa determinación final la vamos a tener en esta semana. Itaipú también tiene los mecanismos, doctor, para que la ciudadanía pueda ir viendo la ejecución de los gastos, puntualmente si este tema de los gastos sociales, la ciudadanía quiere interiorizarse y ver cómo se está usando ese dinero. ¿Existen los mecanismos para esto? Y la intención es esa, ¿verdad? La intención es justamente ir publicando a través de los portales propios de la entidad
los procesos en los cuales estamos, sobre todo los referentes a los gastos sociales y en base a eso ir viendo cómo las implicancias que tiene. Hay que tener en cuenta que muchos de estos procesos son montos bastante grandes en los cuales la intención del gobierno es dinamizar sobre todo en los sectores de seguridad y educación y la parte de salud indudablemente. Entonces, toda vez que sea a través de un proceso interno de Itaipú, lo haremos a través del portal de Itaipú y lo que vaya siendo a través de otros organismos multilaterales, la intención también, o de otras instancias, también la intención es ir dando a conocer eso. En líneas generales, doctor, cuando hablamos de la salud financiera de Itaipú Binacional, que es un activo tanto para Brasil como Paraguay, ¿qué evaluación hacen con este tema de la tarifa ahora resuelto también? Como ya estábamos diciendo, se tiene mayor certidumbre. ¿La binacional en términos financieros se encuentra sólida y estable? Entiendo que sí, hay que tener en cuenta que el propio diseño establecido en el tratado de la entidad eh, determina su sostenibilidad en el tiempo. Itaipú tiene sus particularidades a la hora de exponer sus propios resultados y que en un primer momento tuvo que ver con la capacidad de pagar el endeudamiento que tuvo histórico. Ese endeudamiento se ha terminado de pagar el año pasado y eso tiene implicancias en cuanto a la propia estructura del balance. Ahora bien, lo que ahora y también fue el comunicado que hicieron ambos gobiernos, se está iniciando el proceso de renegociación o se va a iniciar el proceso de renegociación del anexo C, y justamente para determinar hacia dónde se proyecta ir Itaipú en los próximos años. Financieramente una entidad estable, financieramente una entidad que hace sus facturaciones a lo largo del año, porque hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos sobre que nuestro presupuesto se establece en base a potencia contratada y no en cuanto a energía vendida, que son cuestiones distintas, lo cual da una certidumbre en cuánto van a ser los ingresos anuales del tipo. Entonces, bajo ese criterio sabemos en qué vamos, con cuánto vamos a estar recibiendo y sobre eso vamos determinando los gastos que vamos a ir teniendo en las distintas líneas. Claro, doctor, ese tema del anexo C es el siguiente gran desafío. Ustedes como Itaipú directamente no participan en ningún tipo de negociación, pero asumo que hay también alta expectativa de lo que sería resuelto entre gobiernos, porque evidentemente esto marca también el futuro de la binacional. Totalmente, y evidentemente como parte interesada y como que como encargados de ejecutar diariamente todo esto, nosotros damos nuestra opinión y damos el soporte técnico a estas negociaciones. Claro. Doctor, en términos de lo que es el avance en cuanto a la generación de energía, yo sé que directamente usted no está involucrado en la parte muy técnica eléctrica, por decirlo de alguna manera, pero se está dando un Sí, escenario de producción óptima, es decir, también la binacional está avanzando de repente en momentos de sólida producción y esto en términos de situación financiera también robustece muchísimo lo que es la situación de la entidad. sí, la expectativa de generación son las previstas que se tiene para este año. Normalmente lo que genera cierto grado de incertidumbre es si el factor climatológico en cuanto a sequía hace algún tipo de mella en lo que es el caudal de agua que viene desde el norte, ¿verdad? Pues, sin embargo, eso está dentro de los niveles previstos. Es una cuestión, como bien vos decís, eminentemente técnica que no quiero ser mal educado con los ingenieros eléctricos que tenemos en la entidad, pero sí tiene sus implicancias desde un punto de vista eh, en cuanto a generación de energía. La expectativa que tenemos es que no haya mayores inconvenientes para este año. La cantidad de potencia que vamos a estar ofertando está dentro de los niveles previstos, así que por ese lado no creemos que surja algún tipo de inconveniente. Al contrario, dentro de todo lo que es hacia donde se proyecta Itaipú, lo que estamos tratando de prever es la generación de energía extra alternativa, para lo cual estamos apuntando hacia proyectos pilotos de generación de energía limpia, como la energía solar y ese tipo de cuestiones. Una cuestión fundamental también, doctor. Quería recordar un tema que hace poco estuvo también dándose a conocer el tema de la calificación de riesgo sobre Itaipú en términos de lo que sería el proceso nuevamente de ir renovando esta calificación, doctor, para ir
recordando un poquitito lo que había sido ese tema en su momento y cómo esto también es importante para Itaipú como entidad y para Paraguay como país, ¿verdad? En cierto modo también forma parte de esta solidez económica que muestra Paraguay el tema de la generación de energía. Sí, hay que tener en cuenta que la calificación de Itaipú se dio en su momento por una necesidad que tuvo la ENVEPAR de Electrobras en su momento de hacer emisiones en los mercados internacionales, para lo cual la condición necesaria siempre es la emisión de una calificadora internacional, en este caso, de los riesgos a los cuales está expuesta una entidad. En el caso particular de Itaipú, el año pasado, cuando fue el pago final de la deuda, eh, se dio la cuestión de una mejora absoluta en la calidad, que justamente todo esto tuvo una implicancia en cuanto a buena gestión financiera y alguna expectativa positiva financieramente hablando. Luego en este año, a finales del año, se dio la posibilidad a inicios de este año de una reducción en la calificación, pero que tuvo que ver más que nada con toda esa incertidumbre generada en lo que es el propio la gobernanza corporativa y toda esta implicancia y este ruido que se dio en el medio de las negociaciones. Todo esto indudablemente sirve de insumo para ambos gobiernos para ir previendo este tipo de cuestiones en las futuras negociaciones que vamos a tener, de forma tal a minimizar este tipo de riesgos. Entiendo que en el corto plazo no es una cuestión que atañe a una predisposición o no de la dirección financiera, pero no hay ningún tipo de intención todavía de emisión de algún tipo de deuda, pero sí eventualmente va a haber la necesidad de ir calificando a la entidad por una cuestión de exposición de mejora de institución. Eso también tiene algún tipo de redundancia en cuanto a la calificación del país, y también entran a consideración las propias coyunturas de ambos países para que los calificadores internacionales tengan en cuenta todas las variables que influyen en la actividad económica de un país, ¿verdad? Por eso para nosotros es siempre importante esta calificación de ITIC. Doctor, usted es un experto también en cuanto a la economía paraguaya. Evidentemente, creo que tenemos que resaltar lo que representa Itaipú para Paraguay en términos no solamente de generación de energía, sino también de desarrollo económico. Estamos hablando de una entidad que en su momento fue fundamental para ir encaminando el crecimiento económico del país, y todo apunta a que su participación dentro de la economía todavía seguirá siendo sumamente relevante con el correr de los años. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer en torno a lo que es la relevancia económica de Itaipú bajo su visión, doctor? Y mira, en mi época en el Banco Central siempre analizamos en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto para poder ver el verdadero crecimiento de la economía. Lo hacíamos sin Itaipú y sin agricultura, dado que eran dos sectores muy específicos con características propias en los cuales las implicancias del crecimiento económico de estos sectores son distintas para el resto de la economía. Indudablemente Itaipú va a seguir teniendo una preponderancia en cuanto a un factor importante y que contribuye al crecimiento económico del país. Ahora bien, la parte interesante de la otra historia es que otros sectores están teniendo un mayor dinamismo. Es decir, la expectativa de crecimiento de la economía para este año, si bien tuvo una corrección a la baja en agricultura, tuvo una corrección al alza en otros sectores. Entonces sigue habiendo una previsión de crecimiento de 3,8. Eso indudablemente genera una expectativa positiva en que siempre, si bien hay una dependencia fuerte de la agricultura, otros sectores también están contribuyendo al dinamismo y de alguna forma sirven para compensar sectores que tienen algún comportamiento cíclico o que están influenciados por variables que no se pueden manejar a nivel país, como son el factor clima y como ser el factor precio. El tema de Itaipú siempre está ahí contribuyendo, pero también tiene que ver toda la generación de energía en cuanto a las implicancias en cuanto al crecimiento económico. Ahora bien, creemos que la dinámica de Itaipú va a seguir siendo importante, pero la parte interesante de toda esta historia es que otros sectores también ya están haciendo y están dando su cuota de importancia en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Nosotros estamos siempre pendientes de las novedades que vayan surgiendo en el plano financiero también de Itaipú Binacional. Y para seguir comentando ese tipo de temas, esperamos contar con su participación nuevamente. Con mucho gusto, Eduardo, gusto estar con ustedes y a disposición.